oficial y única, real. Y desde aquí aprovechamos para decirle que en Canal 15 mantenemos este esquema de no hacer caso a esto que es la infodemia y las fake news, y por ello nos comunicamos como todos los días con el doctor Jesús Gerardo López Longoria, vocero de la Secretaría de Salud, a propósito justamente de todo lo que ya le comentamos, para preguntarle cómo amanecemos este día, doctor, en este miércoles 20 de mayo, los números, la estadística en el estado de Zacatecas por COVID-19. Buenos días. Mario Caballero, muy buen día, con el gusto de estar en tu espacio informativo. ¿Cómo amanecemos, doctor? ¿Qué datos nuevos tenemos a este momento? Claro que sí. Tomando como referencia el corte de las 18 horas del día de ayer, martes, de momento tenemos 1,027 pacientes estudiados en Zacatecas que han resultado negativos a la prueba de COVID por PCR. Tenemos 32 pacientes en estudio y se espera que en la tarde tengamos algunos resultados. 14 son de la Secretaría, 14 del Seguro Social, uno del medio privado, uno de IMSS Bienestar y 2 de otros pacientes. Además de ello, señalarte, Mario, que ya llegamos a los 210 casos confirmados positivos en Zacatecas. Y ayer, lamentablemente, se presentó un deceso. Tenemos 27 en total y llevamos 62 pacientes recuperados. En relación a los casos positivos, son 3 personas, 2 mujeres y un hombre, con edades que oscilan entre los 31 y los 59 años. Ellos serán manejados en forma ambulatoria en sus domicilios, bajo vigilancia de la familia y de las instituciones, 2 de ellos por la Secretaría de Salud, 1 por el ISSSTE. Los pacientes son de Guadalupe, de Villadecoz y de Fresnillo. En 2 casos está el antecedente de contacto con un caso positivo y uno de ellos en transmisión comunitaria. En relación al deceso, es un paciente adulto mayor de 82 años, residente de Zacatecas, que murió ayer a las 3:15 de la tarde. Él fue diagnosticado el día 16 de mayo y se ingresó por neumonía a consecuencia de coronavirus a la UNEM COVID y lamentablemente no sobrevivió. Con él llevamos 27 decesos. Cuando él se diagnosticó, quedó en la numeralia de casos positivos identificado con el número 195. Sería en cuanto al informe de cómo se encuentra la epidemia aquí en Zacatecas. Y por otro lado, Mario, comentarte que ayer salió también un boletín de la Secretaría de Salud que informa a la ciudadanía las actividades que se han estado haciendo en la UNEM COVID en un periodo que va del 11 de abril al 18 de mayo. En ese lapso de tiempo se han egresado 16 personas por mejoría. Son 8 hombres y 8 mujeres. Las unidades que han estado refiriendo pacientes son los hospitales de la propia Secretaría, ya sea Zacatecas, Fresnillo, Jerez, Loreto, pero también hemos recibido, Mario, pacientes que vienen de San Luis Potosí, sobre todo de Villa de Ramos, que vienen de Jalisco, sobre todo del municipio de Colotlán. Nuestra estancia hospitalaria promedio es de 4.93 días, pero también tenemos pacientes que han requerido hasta 12 días y 3 de ellos 24 horas. El equipamiento de la UNEM COVID para atender a personas con este tipo de problema de salud tiene 84 camas, 37 ventiladores, tiene ya 2 equipos de hemodiálisis, porque muchas de las personas tienen deterioro de la función renal y es necesario este manejo para sacarlos adelante. Tiene 25 monitores de signos vitales que nos permiten en tiempo real tener datos de la presión arterial, tener imagen del latido del corazón, el número de pulsaciones del mismo, la saturación de oxígeno, temperatura, en fin, parámetros que nos van orientando a la evolución de la persona. Y 58 bombas de infusión que nos permiten administrar volúmenes medidos de líquidos y de medicamentos a las personas. Todo esto cumple la normatividad sanitaria de la Secretaría de Salud Federal
para este tipo de unidades que han sido implementadas. Y con el objetivo de dar el servicio a las 24 horas del día, toda la semana, todas las semanas, tenemos recursos humanos de diferentes perfiles, desde intensivistas, internistas, urgenciólogos, en un número de 8 en la unidad para atender todas estas personas que tienen la enfermedad de COVID, además de 15 enfermeras en cada uno de los 3 turnos para poder brindar un servicio integral a la población. Mario, estas serían las actividades que tenemos en este momento con relación a la epidemia y las acciones que se hacen en paralelo a la UNEM COVID. Me llama la atención dos cosas importantes, doctor López Longoria. El día de ayer la tabla nos reportaba solamente 5 casos sospechosos y el día de hoy se ha incrementado a 32 de nueva cuenta. Quiere decir que eventualmente hay una intensidad en la propagación de esta enfermedad. Sí, Mario, es correcto. Esto está en razón de los últimos comportamientos que hemos estado observando. Todavía tenemos la referencia del fin de semana previo, donde se presentaron 12 casos positivos y 8 días atrás 15. Y luego entre semana un comportamiento un tanto en forma de espigas, algunos días con un número más importante y ayer, por ejemplo, 3 casos. Todavía tenemos indicios de la actividad de la enfermedad, Mario. Si bien se habían hecho planes para que el día de hoy culminara ese periodo de estabilización, bueno, nosotros traemos un desfase de 2 semanas y media a casi 3 y esto ha ido obligando a que se vaya recorriendo esa fase de cierre para buscar esa cúspide y que podamos entonces llegar a esa fase de meseta. Esperamos que los casos positivos, los casos activos, vayan a la baja, si bien traemos 210 confirmados. Bueno, desde el momento en que empezó la epidemia, sin embargo, en términos de los casos activos, hasta el momento, ahí la cifra se disminuye de manera significativa. En este momento serían algo así como 54 casos, tomando en cuenta, estoy haciendo el cálculo de las diferencias que traemos con la Federación por la fecha de corte, que para ellos a las 13 horas y nosotros cerramos a las 18. De todos los positivos que se han informado, tendríamos en este momento 57 casos activos con la enfermedad, que es como la punta de la enfermedad, considerando que fueron positivos de 14 días para acá y que además tenían síntomas respiratorios sugestivos de la enfermedad y se confirmaron por una prueba de PCR. Esa sería, de alguna manera, Mario, el comportamiento que estamos observando en este momento aquí en Zacatecas. Nos reportaban, doctor, y antes de caer en especulación o hacer algún señalamiento fuera de contexto que no corresponda a la realidad, le pregunto, nos reportaban ayer un posible brote en una corporación de carácter policíaco. ¿Qué tan cierto es y qué tan grave puede ser? Mario, no tengo la información, pero la checo de inmediato. Solamente tenía la referencia de días atrás, un elemento de una corporación, un solo elemento que había sido identificado, confirmado en prueba y en manejo ambulatorio. De esto que me comentas, me lo quedo, Mario, no tengo el dato, pero lo investigamos. Muy bien, doctor. Ahora, por otro lado, nos llama la atención a 10 días, 11 días de terminar la Jornada Nacional de Sana Distancia y la negativa de muchos estados, incluidos los municipios estos de La Esperanza, que se han negado a iniciar o reiniciar esta nueva normalidad. Pareciera que la sociedad no entendemos el rumbo y la definición del gobierno federal, y se lo pregunto a usted porque me parece que es importante ir definiendo. Más allá de los números que registra el día de hoy Zacatecas, por ejemplo, el día de ayer se ha dado el mayor número de contagios en el país reportados solamente en 24 horas, con 2.713 en el país, mientras que también a punto estuvo de llegar a romperse el récord de muertes en un solo día,
y de acuerdo con los datos, 334 significaron que en promedio ayer falleció por lo menos una persona cada 4 minutos en México. ¿Qué tan real estamos de que, como se dice por parte del gobierno federal, se aplane la curva, o la verdad es que no se está informando en la realidad cómo vienen las cosas, cuando, por ejemplo, lo escuchamos a usted y nos dice, venimos a la etapa más crítica estos 10 días por venir en Zacatecas? La reflexión es muy importante, Mario. Hay momentos en que la información federal pareciera que lo ven ellos de manera global, todo el país, y en base a eso van orientando la política y las medidas y los lineamientos para la apertura. Es natural que haya presiones de todo tipo y de diferentes sectores por la apertura. Sin embargo, Mario, el país es heterogéneo, es muy distinto y vivimos diferentes momentos de esta epidemia. Si bien se apostó por una curva plana, en donde no hubiera una curva de ascenso rápido y sin control, como se vio en otros lugares, esta curva que se ha mencionado es larga en el tiempo, implican meses, y nosotros mismos ya llevamos aquí un número significativo. A partir naturalmente de la Jornada Nacional Sana Distancia, llevamos ya 59 días de parálisis, de quedarte en casa, de incrementar medidas de higiene, buscando con ello un menor número de enfermos y que los sistemas de salud no se saturen con pacientes que requieren servicios hospitalarios, y sobre todo que algunos lleguen en estado muy crítico. A pesar de todo esto, tenemos pues una tasa de letalidad significativa. Llevamos 27 decesos. Y llevamos un desfase de dos semanas y media, 3, aquí en Zacatecas en relación con ese teórico nacional. En consecuencia, aquí en Zacatecas el comportamiento que estamos viendo es de que todavía no llegamos a esa cúspide de la curva de la epidemia, por un primer lugar. Segundo, se agregaron industrias como la minera, la construcción y la automotriz a actividades esenciales. Son muy importantes, sobre todo la minera y de la construcción. Movilizan un número importante de personal y naturalmente expone a un riesgo, y a veces se definen las líneas claras, pero en otras se va para atrás. Ayer, por ejemplo, decían, bueno, abrimos las actividades esenciales de acuerdo al esquema de semaforización, que es la última definición que trae el gobierno federal y que nos orientaría con respecto a la evaluación global que ellos tienen como federación, en el caso muy específico de Zacatecas, al comportamiento de la epidemia en lo que resta del mes, ante la implementación del semáforo el día 1 de junio, y los lineamientos de sugerencia que se van a establecer para poder aperturar con un mínimo de condiciones de seguridad en materia sanitaria, para evitar que la clase trabajadora que regresa a la parte operativa se infecte y se propicie un rebrote. Sin embargo, creo que la muestra de la gran heterogeneidad que se está dando en el país quedó de manifiesta cuando, a pesar de haberse implementado por los municipios de La Esperanza en su apertura a partir del 18, pues la mayoría de los gobernadores decidieron no abrir. Y no abrir porque no había condiciones de seguridad para los ciudadanos de esas entidades federativas. Entonces, Mario, por momentos la lógica federal es difícil de aterrizarla en el marco estatal, a juzgar de las características propias que nosotros tenemos en cuanto al comportamiento de la epidemia, en cuanto a las características físicas, bueno, no físicas, geográficas que tenemos aquí en Zacatecas, y seguramente en lo que resta del mes se va a poder perfilar las actividades que pudieran iniciar aquí
a través del esquema de semaforización, que en la apreciación inicial del día 13 se me hacía muy tirada hacia el futuro de que pudiéramos abrir, al igual que muchos estados como nuestros vecinos del sur, con Jalisco, con Aguascalientes, que tienen realidades distintas y en donde tenemos pues una relación muy intensa en materia comercial, en temas de salud, en temas de vecindad, y obviamente los riesgos de infección se incrementan. Creo, Mario, que en este momento, como bien lo decían, a partir del día 1 de junio, las entidades como autoridad sanitaria, tomando como referencia el comportamiento de la epidemia, la semaforización que envía México, podrán decidir el esquema gradual que sea más conveniente para el Estado, en el ánimo de preservar, como lo decía el señor gobernador, la salud de la población aquí en Zacatecas. Ahora, indudablemente viene un momento crítico fuerte y como bien usted lo dice, hoy en Zacatecas la tasa de letalidad es alta, estamos en un 13% después de que vemos que lamentablemente pues han fallecido 27 de 210 casos confirmados, pero también tenemos 32 sospechosos. Esto va a significar, doctor, y se lo pregunto finalmente, que estos días que son claves y fundamentales hay que abonarle porque seguimos viendo mucha gente en la calle. Sí, Mario, yo creo que, mira, ahorita, si bien la estructura de gobierno de las instituciones están orientadas y trabajando el tema de COVID todos los días, dependemos de un factor externo, y ese factor externo es la población, es la movilidad comunitaria, es la sensibilidad de cada persona, y es lo que nos puede dar el éxito en esa estrategia o que no logremos buenos resultados. Hasta el momento sabemos que se han hecho esfuerzos extraordinarios, que la gran mayoría está guardado, que el alumnado está en la casa protegido por los padres, pero también 59 días, Mario, de haber parado actividades, sobre todo las personas que viven al día y que se estima que hasta en un 30% tuvieran que salir a hacer una actividad esencial, pues naturalmente este factor influye para que sigamos todavía presentando casos. Ojalá que lo haga la población, porque tiene que salir a comprar la despensa, hacer un trámite administrativo al banco. Y no todos tenemos la facilidad de los manejos en línea de muchas cosas. Lo haga con las medidas de seguridad necesarias para evitar que se infecte y de esta manera nos ayude a frenar la transmisión de la epidemia y a tener mejores resultados para poder salir, ahora sí, lo más rápido posible, pero con un rango de seguridad adecuado en el que todo mundo podamos ganar, mantenernos con salud. Que ahí está la clave justamente. Ese es particularmente el momento oportuno y la responsabilidad está en cada uno de nosotros. Como siempre, pues doctor Jesús Gerardo López Longoria, le agradezco estos minutos con nuestra audiencia en Canal 15 y por supuesto muy pendientes con toda la evolución en este minuto a minuto que amablemente siempre nos comparte para que la gente tenga la información oportuna, clara y la verdad, sin hacer caso a esto que se ha denominado ya la infodemia de la información. Claro que sí, Mario, con mucho gusto. Muchas gracias, doctor, como siempre. Buenos días. Ahí tiene usted justamente al doctor Jesús Gerardo López Longoria, vocero de la Secretaría